Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo vamos a continuar con el patrón de Mérida. Haremos ya su falda y bueno, pues seguramente que nos da tiempo a hacer alguna cosilla más, como los zapatos o a lo mejor su carcaj, que es la bolsita donde van a ir las flechas. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Antes de empezar, os recuerdo que tenéis en el primer vídeo toda la lista de materiales donde os explico los colores que estamos usando, el número de hilo, gancho, etc. Entonces, si tenéis cualquier duda, mejor que veáis aquel vídeo primero para que podáis tejer el patrón sin ningún problema. Y ahora ya sí que comenzamos. Entonces, para la falda vamos a necesitar el mismo color que hemos utilizado para el cuerpo, para hacer la ropa del cuerpo, vaya. Y comenzamos haciendo 30 cadenas. Una vez que tenemos las 30 cadenas, las vamos a cerrar haciendo un círculo. Yo voy a tejer la falda toda en rondas, ¿vale? No la voy a tejer en espiral. Entonces, para los que no sepan tejer en rondas, os lo voy a explicar. Para tejer en rondas, simplemente, cada vez que cerremos una ronda, cada vez que hagamos una fila de puntos, nos vamos a unir en el primer punto, así, aquí en esta primera cadena de aquí, en este caso, haciendo un punto deslizado, o sea que nos metemos ahí, hacemos un punto deslizado y hacemos una cadena. Y ahora el primer punto de la siguiente vuelta lo vamos a hacer ahí mismo, en ese mismo punto donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Entonces, en la vuelta número 1, porque de momento aquí solo tenemos cadenas, esta sería la vuelta número 1, hacemos los 30 puntos que tenemos, haciendo punto bajo. Empezamos ahí mismo, donde hemos hecho el deslizado y la cadena, y continuamos en la siguiente cadena haciendo otro punto bajo y así vamos alrededor haciendo 30 puntos bajos en la primera vuelta. Una vez que tenemos los 30 puntos bajos vamos a volver a cerrar la vuelta porque estamos tejiendo en rondas. Entonces, para cerrar la vuelta, fijaros, aquí vais a tener el punto deslizado que hemos hecho para unirnos, ¿vale? Este de aquí sería el punto deslizado y esta sería la cadena. Entonces tenemos que saltar el punto deslizado, la cadena y nos vamos directamente al primer punto, que es este de aquí. Y ahí volvemos a cerrar la vuelta haciendo un deslizado, que después saltaremos, y una cadena que después también saltaremos. Y así volvemos a comenzar la vuelta número 2 en el mismo punto donde hemos hecho el punto deslizado y la cadena. Vamos a hacer en la vuelta 2 y en la vuelta 3 un punto en cada punto de los 30 que tenemos. Acordaros de cerrar la vuelta número 2 de esta manera también, haciendo un punto deslizado y levantando una cadena. Y el primer punto lo hacemos siempre ahí, en ese mismo punto donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Así que en la 2 y en la 3, un punto en cada punto de los 30 que tenemos. Al final de la vuelta número 3, de nuevo nos tenemos que unir en rondas, así que nos acordamos que tenemos que saltar el punto deslizado que tenemos aquí y también la cadena. Vamos al primer punto y ahí de nuevo volvemos a hacer un deslizado y una cadena. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo dos puntos bajos, 1 y 2. Acordaros que el primer punto lo hacemos en el mismo sitio donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Y a continuación de los dos puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir alrededor de la vuelta, que son un total de 10 veces. Aquí ya tenemos una, nos faltan otras 9. Y terminamos la vuelta con un total de 40 puntos. Ahora, desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 7, vamos a hacer un punto en cada punto de los 40 que tenemos. Acordaros de cerrar en rondas, haciendo un punto deslizado y una cadena. Y acordaros que el primer punto va en el mismo punto donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Así que desde la 5 hasta las 7 hacemos un punto en cada punto de los 40. Ahora en la vuelta número 8, aquí ya he cerrado yo mi vuelta, ¿vale? En la vuelta número 8 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta, que son un total de 10 veces. Aquí tenemos una, nos faltan otras 9 y terminamos la vuelta con un total de 50 puntos. Ahora desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. Acordaros de cerrar haciendo el punto deslizado y la cadena, cerrar en rondas, y el primer punto lo hacemos en ese mismo punto donde estamos cerrando con la cadena y con el deslizado. Entonces, desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 11, un punto en cada punto de los 50 que tenemos. Ahora en la vuelta número 12 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos,
y 4. Y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 9 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento, que sería alrededor de toda la vuelta, y terminamos con un total de 60 puntos. Ahora, desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 15, vamos a hacer un punto en cada punto de los 60 que tenemos. En la vuelta número 16 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos por toda la vuelta lo de 5 puntos bajos y un aumento, son un total de 10 veces, nos faltan otras 9 y terminamos esta vuelta con un total de 70 puntos. Ahora, desde la vuelta número 17 hasta la vuelta número 31, vamos a hacer un punto en cada punto de los 70 que tenemos. Ahora, el último punto de la vuelta número 31 lo vamos a cerrar ya con el color dorado, porque en las siguientes vueltas vamos a trabajar con el color dorado. Entonces, el último punto de la 31 lo cerramos con dorado. Aquí vamos a cerrar la vuelta. Con el color dorado vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto, igual que hemos hecho hasta ahora. Hacemos una cadena y empezamos a tejer en ese primer punto de ahí, donde hemos hecho el deslizado y la cadena. En las vueltas número 32 y 33 vamos a hacer los 70 puntos que tenemos, pero con el color dorado. El último punto de la vuelta número 33 volvemos a cerrarlo con el color azul. Vamos a volver a cambiar al color azul. Ahora, para cerrar las vueltas utilizamos también el azul. Vamos al primer punto, saltando el deslizado y la cadena, vamos al primer punto y ahí hacemos un deslizado ya con el azul y una cadena. Ahora, desde la vuelta número 34 hasta la vuelta número 36 vamos a hacer un punto en cada punto de los 70 que tenemos con el color azul. El último punto de la vuelta 36 lo volvemos a cerrar con el color dorado. Y ahora vamos a cerrar las vueltas como siempre, saltamos el deslizado, la cadena y vamos a cerrar haciendo un deslizado con el color dorado y una cadena. Y en la vuelta número 37 y en la 38 vamos a hacer un punto en cada punto de los 70 que tenemos con el color dorado. Al final de la vuelta 38 el último punto lo vamos a cerrar con el color azul y vamos a cerrar la vuelta como siempre, saltamos el deslizado, la cadena y en el primer punto nos unimos haciendo un deslizado, una cadena y en la vuelta número 39 vamos a hacer un punto en cada punto de los 70 que tenemos en color azul. Ahora en la vuelta número 40, que ya será la última, vamos a hacer punto cangrejo alrededor de todo el tejido. Entonces, vamos a cerrar las vueltas como veníamos cerrando hasta ahora, ¿vale? Saltamos el deslizado, saltamos la cadena y en el primer punto nos vamos a unir haciendo un punto deslizado y una cadena. Y para tejer punto cangrejo solamente tenemos que ir haciendo puntos bajos pero hacia atrás. En vez de tejer hacia este lado vamos a tejer hacia atrás. Entonces, estando aquí donde nos hemos unido, vamos a pasar al punto de atrás, que es este de aquí. Entonces nos pasamos a este punto y hacemos un punto bajo. Y vamos al de atrás otra vez y hacemos un punto bajo. Y otra vez al de atrás y hacemos un punto bajo. Y otra vez al de atrás y hacemos un punto bajo. Y esto es lo que vamos a ir haciendo alrededor de toda la vuelta. Entonces, en la vuelta número 40 hacemos los 70 puntos bajos que tenemos, pero haciendo punto cangrejo. Al llegar al final nos unimos con un punto deslizado, una cadena y ya podemos cortar la hebra y esconderla. Así estaría terminada la falda, se la vamos a poner para que veáis cómo queda. Ahí se la subimos hasta su cintura. Y si no queréis que le quede tanto vuelo, simplemente se la arrugáis así un poquito para que le haga estas formas, ¿vale? Para que le haga estas formitas así como de ondulaciones de la falda. Y bueno, pues ahí es como le queda. Y ahora le vamos a hacer los detalles que tiene con hilo dorado en sus brazos y también aquí en el cuello. Para hacer el adorno de su brazo, yo he cortado un trocito de hilo dorado de más o menos unos 70 centímetros de largo, ¿vale? Aproximadamente, o sea, no tiene por qué ser exacto.
lo vamos a doblar a la mitad, así, y a la altura del codo, ¿vale? Por la mitad, lo he doblado a la mitad, entonces estoy sujetando con esta mano lo que sería el centro del hilo, ¿vale? Teniendo en cuenta que este sería el centro del hilo, vamos a buscar el codo de la muñeca y ahí en ese codo, con esta mitad, colocándosela ahí, le vamos a hacer unas vueltas. Más o menos en la línea del codo, le vamos a ir haciendo unas vueltas y unos nuditos para que ahí no se nos mueva. A ver si lo puedo hacer que lo veáis bien. Aunque bueno, esto no tiene mucha complicación, quiero que lo veáis. Entonces le vamos a hacer unas vueltas ahí en el codo, pasándolo por el mismo sitio. Se me mueve la muñeca, pero es que estoy yo sola haciendo esto, entonces es un poquito complicado utilizar las dos manos y tratar de que no se me mueva para que lo veáis bien. Así que espero que no haya problema y nos entendamos. Entonces lo pasamos así varias veces por el mismo sitio, dándole vueltas y haciendo ahí nudito para que no se mueva. Y ahora vamos a llevar este hilo hacia la muñeca, hacia la parte de la muñeca, haciendo así unas cruces. O sea, lo vamos a cruzar sobre sí mismo, por detrás, llevamos ahí, lo llevamos por detrás, volvemos a cruzar por delante y hacia atrás, y así lo vamos llevando hasta la muñeca. Lo podéis cruzar 2 o 3 veces, las veces que vosotros queráis, pero tened en cuenta que las veces que lo crucéis en este brazo, pues en el otro intentad hacerlo igual, ¿vale? Para que se vea bonito. Lo lleváis así hacia el brazo y cuando estemos en la muñeca, ahí le vamos a hacer un nudito y lo vamos a pasar varias veces en el mismo sitio, igual que hemos hecho en el codo. Entonces lo vamos a pasar así. Varias veces y cuando lo tengáis ahí le vamos a hacer también un nudo para que no se mueva y cuando tengamos el nudito cortamos la hebra y ya la podemos esconder con una aguja, enhebramos y nos pinchamos ahí mismo donde estamos y vamos a esconderla por el brazo. Metemos así la aguja hacia arriba en el brazo, a ver que se me han salido las hebras, así. Y por aquí cortamos el sobrante y ahí se nos quedan los adornos de los brazos. Ahora le vamos a hacer el que tiene aquí en el cuello. Aquí en el cuello solamente tenemos que hacer así 2 crucecitas, ¿vale? La primera se la vamos a hacer desde donde acaba el color dorado, ¿vale? Desde donde acaba, una fila más abajo, desde aquí hasta aquí. Cogemos una X y en el siguiente otra X. Entonces enhebramos en una aguja el hilo dorado y nos vamos a pasar desde una esquina, ya para que quede la hebra escondida, hacia más o menos la mitad, ¿vale? Tener en cuenta que por aquí va a salir una hebra y por aquí saldrá la otra, entonces vamos a dejarlo que quede bien centradito en la mitad. Por ahí vamos a meter. Y vamos a bajar una fila en diagonal para que luego se nos quede la forma de la X. Y bajaremos otra fila en diagonal hacia el otro lado, ya para aprovechar que por aquí se quedará una X y por aquí se quedará la otra. Ahora subimos en diagonal esta de aquí y salimos recto para poder hacer la X de abajo. Volvemos a salir por el mismo sitio y así podremos hacer la X de arriba. Ahí está. Bueno, este es el sistema que yo utilizo para hacer estas 2 X, pero hay un montón de maneras de que se nos queden ahí eso marcado. Entonces también lo podéis hacer como más cómodo resulte a vosotros. A lo mejor esta explicación nos gusta y pues hacéis las X de otra manera y no pasa nada. Lo importante es eso, que se nos queden aquí 2 X de color dorado y ya está. Cortamos lo sobrante del hilo dorado y así ya se nos queda el vestido terminado. Ahora le vamos a hacer el carcaj, que es la bolsita que lleva para meter sus flechas. Entonces con el color marrón vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos.
Después de los 6 puntos bajos cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer los 18 puntos que tenemos alrededor, pero tomando solamente la hebra que está por adentro. En vez de tomar el punto completo, vamos a tomar solamente la hebra de dentro y ahí vamos a ir haciendo los 18 puntos bajos. Ahora, desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 12, vamos a hacer los 18 puntos que tenemos, pero ya tomando la hebra completa, ¿vale? Ya tomando punto completo. Desde la 5 hasta la 12, tomando punto completo, hacemos un punto en cada punto de los 18 que tenemos. Una vez que llegamos a la vuelta 12, vamos a levantar 45 cadenas y estas 45 cadenas las vamos a unir en la otra orilla, así en el círculo este. Si estamos saliendo de aquí, vamos a unir en la orilla de enfrente. Ahí nos vamos a unir, hacemos un punto bajo, giramos y ahora en las cadenas que hemos hecho vamos a ir haciendo un punto bajo en cada una de ellas. Entonces vamos a tomar la primera cadena, hacemos punto bajo, la siguiente, un punto bajo y así vamos haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas hasta llegar a la otra orilla de aquí. Una vez que llegamos al final de las cadenas, nos vamos a unir en el siguiente punto de la orilla, donde hemos aquí terminado, ¿vale? Estamos aquí, vamos al siguiente punto de aquí y nos vamos a unir haciendo un punto deslizado y ahí ya podemos hacer una cadena y cortar la hebra y así es como se queda. Así es como se queda, se lo voy a colocar, yo se lo pongo por los pies porque me resulta más fácil. Se lo colocamos en la cadera, que quede así, apoyado en su cadera, ¿vale? No se le va a caer. Así de ladito, apoyadito, y así se queda su carcaj. Y entonces vamos ahora con los zapatos. Entonces vamos a comenzar haciendo la suela. Con el color marrón, el mismo que hemos utilizado para hacer el carcaj, vamos a comenzar haciendo 8 cadenas. Y ahora nos regresamos por las cadenas haciendo un aumento en la primera cadena. Hacemos ahora 5 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. En la última cadena que nos queda vamos a hacer 4 puntos bajos juntos, ahí en esa misma. Hacemos uno, ahí mismo otro más 3 y ahí mismo 4. Ahí están los 4 puntos bajos en el mismo punto. Y ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el último punto que nos queda hacemos un aumento. Y terminamos esta vuelta con 18 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo un aumento. Ahí está. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Luego de los 5 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos seguidos, uno en cada punto. Aquí tenemos uno, en el siguiente hacemos otro, van 2, en el siguiente otro y van 3. Y otro más y son 4. Después de estos 4 aumentos vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 5 puntos bajos hacemos 2 aumentos en los 2 últimos puntos que nos quedan. Y terminamos la vuelta número 2 con un total de 26 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Volvemos a repetir un punto bajo
y en el siguiente un aumento. Ahí está. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. En el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí uno y en el siguiente otro. En el siguiente punto hacemos un aumento. En el siguiente un punto bajo y por último un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos seguidos, uno en cada punto, y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento, en el siguiente punto un punto bajo, en el siguiente un aumento y en el último punto que nos queda un punto bajo. Terminamos la vuelta número 3 con un total de 34 puntos. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Necesitamos hacer 2 piezas iguales, 2 para cada zapato, entonces si queréis ya podéis hacer las 4. Ahora con un trocito de plástico, como os había dicho en la lista de materiales, vamos a tomar la medida de la suela, así vamos a marcar y ya vamos a recortar ese trocito. Así lo tenemos ya marcado y recortado. De momento lo vamos a dejar ahí en espera y ahora vamos a comenzar a unir estas 2 piezas. Entonces, con la parte bonita hacia afuera, ¿vale? Porque fijaros que aquí se quedaría la parte bonita y esta sería la parte del revés, ¿vale? Según antes hemos tejido la suela, esta es la que está hacia nosotros, según vamos tejiendo, y esta es la que se está quedando por detrás, según hacemos los puntos. Entonces, esta es la parte bonita, de aquí también tenemos la parte bonita, así que vamos a enfrentar las 2 partes de atrás, ¿vale? Para que se quede la parte fea hacia adentro. Las ponemos así, bien parejitas las 2, y ahora vamos a ir haciendo en un punto de esta suela y en otro punto de la otra suela, así contiguo, ¿vale? El punto que le corresponda así contiguo, nos vamos a unir con el mismo color de hebra, haciendo un punto deslizado. Aquí tengo la hebra, entonces nos metemos hacia este lado, vamos a apretar la hebrita y comenzamos haciendo en el siguiente punto de esta suela y en el siguiente de la otra, ¿vale? Que quede así parejito todo el rato. Traemos hebra hacia nosotros y hacemos un punto deslizado por el que teníamos. Y así todo el rato. Un punto de esta suela y un punto de la otra. Tomamos hebra de atrás y hacemos un punto deslizado o un punto cadena, ¿vale? Depende, no sé, en cada sitio se le llamará de una manera. Así, un punto de esta suela, un punto de la otra que quede bien parejito y traemos hebra y la metemos por la que está. Y así tenemos que ir alrededor haciendo los 34 puntos que tenemos para que nos queden 34 cadenitas. Cuando tengamos casi todo tejido, ¿vale? Casi todo cerrado, más o menos hasta aquí, que nos quede una pequeña abertura, le vamos a meter el plástico por dentro y terminamos de cerrar. Aquí tengo yo casi toda la suela cerrada, me falta esta esquinita, le voy a introducir el plástico por dentro, así como os había dicho, ahí, para hacer una base más rígida. Y ahora terminamos de cerrar. Acordaros que tenéis que tener 34 cadenas alrededor. Una vez que llegamos al final cortamos y vamos a esconder todas estas hebras, así por entre las 2 suelas, las metemos por ahí. Ahora ya tenemos las 2 suelas unidas. La parte de arriba del zapato va a ser la que se ha quedado con la cadenita, así según hemos ido cerrando, esta parte que se queda así con la cadenita es la parte de arriba. Fijaros que por el otro lado no se queda la cadena, se queda esta especie de nudito por aquí atrás, ¿vale? Entonces esta será la parte de abajo y esta la parte de arriba del zapato. Vamos a sacar alrededor de todo el zapato 34 puntos bajos. Entonces por la parte de atrás, donde hemos empezado y finalizado a cerrar, por ahí vamos a buscar las cadenas que hemos hecho y tomando solamente la hebra que está hacia adentro, ¿vale? Sin tomar el punto completo, vamos a tomar solo la hebra que está hacia adentro. Ahí nos vamos a unir con el mismo color. Ahí en ese punto donde nos hemos unido vamos a hacer una cadena
y ahí mismo empezamos a hacer los puntos. En ese mismo donde nos hemos unido vamos a hacer ya el primero. Tenemos 1, entonces vamos a la siguiente. Acordaros que es solo por la hebra de dentro, no tomamos el punto completo, solo la hebra de dentro. 2, y así vamos alrededor sacando los 34 puntos bajos que tenemos. Así terminamos la vuelta número 1 con 34 puntos. Ahora en la vuelta número 2, primero nos tenemos que unir, ¿vale? Acordaros que nos hemos unido aquí haciendo una cadena, entonces no nos vayamos a unir en el punto de la cadenita, porque si no vamos a aumentar un punto. Tenemos que buscar el primer punto que hemos hecho, que es este de aquí, ¿vale? Tenemos que saltar esta cadena con la que nos hemos unido para comenzar a tejer y vamos a este punto de aquí, hacemos un punto deslizado, una cadena y comenzamos a tejer ahí en ese primer punto donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Y vamos a hacer de nuevo 34 puntos bajos, uno en cada punto. Así que en la vuelta número 2 seguiremos teniendo 34 puntos bajos. Al llegar al final nos tenemos que unir en el primer punto porque estamos tejiendo en rondas, ¿vale? Supongo que ya os habéis dado cuenta, según nos hemos unido pues empezamos a tejer en rondas. Así que vamos a saltar el punto deslizado, saltamos también la cadena y vamos directamente al primer punto que hay. Hacemos de nuevo un deslizado, una cadena y comenzamos la vuelta número 3 en este primer punto de aquí donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 9 puntos bajos vamos a tomar hebra y vamos a hacer 8 disminuciones de punto alto. No hace falta que levantemos cadena ni nada, solamente tomamos hebra y comenzamos. En el primer punto nos metemos, traemos hebra hacia nosotros, tomamos hebra y vamos a cerrar las dos primeras. Nos quedarían ahí 2 hebras. Tomamos hebra de nuevo, vamos al siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros y tomamos hebra y cerramos las 2 primeras. Y volvemos a tomar hebra y cerramos las otras 3 que nos quedan. A lo mejor con este color no se ve muy bien ahora mismo, pero tenéis aquí en este mismo canal un vídeo en la lista de reproducción de cursillo, ¿vale? Donde os explico cómo se hacen las disminuciones de punto alto. Y ahí uso un hilo más grueso y otro color que se ve mejor. Entonces, aquí igualmente lo voy a explicar por si hay alguien que sepa pero no se acuerda y esto le sirve para recordar. Pero si no lo sabéis hacer, entonces sí que es mejor que veáis el vídeo de cómo se hace una disminución de punto alto. Tomamos hebra, aquí ya tenemos hecha una disminución, vamos a por otra. Tomamos hebra, vamos al punto que corresponde, nos metemos ahí, traemos hebra, nos vamos a juntar con estas 3. Entonces ahora tomamos hebra y la pasamos por las 2 primeras. Y ahora tomamos hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros, volvemos a tomar hebra y la pasamos por las 2 primeras, ahora tomamos hebra y la pasamos por las otras 3. Y así se hace la disminución de punto alto. Tenemos 2, nos faltarían otras 6. Después de las disminuciones de punto alto vamos a hacer 9 puntos bajos, que son los puntos que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos esta vuelta número 3 con un total de 26 puntos. En la vuelta número 4 vamos a volver a unirnos de la misma forma, estamos tejiendo en rondas, así que saltamos el punto deslizado, saltamos la cadena y vamos directamente al primer punto. Ahí hacemos de nuevo un deslizado, una cadena y comenzamos a tejer como siempre en ese mismo donde hemos hecho el punto deslizado y la cadena. Vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos. Después de los 9 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones, en este caso ya 4 disminuciones normales. Una. Y después de las 4 disminuciones vamos a hacer 9 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 22 puntos. Al llegar al final unimos la vuelta como de costumbre, saltamos el punto deslizado, la cadena y nos vamos a unir haciendo lo mismo, un punto deslizado, una cadena y ahí ya estiramos la hebra y ya podemos cortar. Tenemos que hacer 2 zapatos iguales y ya se los voy a colocar a la muñeca. Así es como le quedan. Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, nos queda muy poquito, solamente hacerle su cara, el pelo y las flechas.
Así que bueno, pues si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like o que me digáis algo en los comentarios. Es de gran ayuda si os suscribís, ya os lo digo siempre, que es gratis, solo es darle al botón y ya está. Y para mí es pues eso, de mucha ayuda. Y si queréis seguirme en mis redes sociales os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y por ahí podéis seguirme en Instagram, en Facebook y así, bueno, cuando termines algún proyecto de este canal, si subís alguna foto podéis etiquetarme y así lo veo, que me encanta ver cuando termináis proyectos de aquí. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!